Tu amor y el kabuki, latidos de mi alma. Capítulo 8. Fanfic de Babette Amber. Narrado por Leire Zabal y Marco Reggio. La decisión. Las palabras de su padre cayeron sobre Hitomi como piedras arrojadas al fondo de un pozo sin luz. El mundo se detuvo. Los sonidos del jardín, el susurro del viento entre los cerezos. Todo parecía desvanecerse hasta convertirse en un zumbido, sordo y distante. El señor Yamamoto, su hijo Daichi, viernes de la próxima semana, tu futuro matrimonio. Cada palabra era un martillazo sobre su pecho, quebrando algo frágil que apenas había comenzado a florecer. Padre, susurró. Tadashi sonrió con esa expresión satisfecha de quien cree haber resuelto un problema importante. Es un buen partido, Hitomi. Daichi es trabajador, de buena familia. Los Yamamoto tienen tierras y respeto en la comunidad. Podrás tener una vida digna, sin preocupaciones. Pero Hitomi no escuchaba las virtudes de aquel prospecto que su padre le ofrecía como esposo. Solo escuchaba el latido de su propio corazón, cada vez más irregular, como un tambor cuyo ritmo se quebraba. Sintió algo húmedo deslizándose por sus mejillas. Al principio no entendió qué era, hasta que vio la expresión de su padre cambiar de satisfacción a desconcierto. Hitomi, ¿por qué lloras? Ella no respondió. No podía. Las lágrimas brotaban sin control, silenciosas pero abundantes, trazando caminos brillantes sobre su piel. Su garganta se cerró, impidiéndole hablar, impidiéndole gritar lo que su alma necesitaba decir. No puedo casarme con él. No puedo. Mi corazón ya pertenece a otro. Hija, ¿qué te ocurre? Tadashi se puso de pie, acercándose con verdadera preocupación. ¿Es que no te agrada, Daichi? Pero si apenas lo conoces, estoy seguro de que cuando lo trates más... Con otros ojos, como si el amor fuera algo que pudiera ordenarse, que pudiera florecer por mandato. Hitomi negó con la cabeza. No entiendo, Hitomi. Tú misma dijiste que había alguien. Comenzó Tadashi, pero ella ya no podía seguir allí. Sin pensarlo, sin poder contenerse más, Hitomi se levantó bruscamente. El movimiento fue tan repentino que volcó la taza de té sobre los papeles de su padre, esos que había estado revisando, pero ni siquiera se detuvo a disculparse. Hitomi, espera. Pero ella corría hacia la puerta, sus pies golpeando el suelo, de madera, con urgencia desesperada. Las lágrimas seguían cayendo, nublando su visión, pero no importaba. Tenía que salir de allí. Tenía que escapar de esas palabras que le estaban ahogando. Tadashi se quedó de pie en medio de la habitación, mirando el espacio vacío que su hija había dejado. Frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué había sido todo eso? Las mujeres jóvenes a veces eran emotivas ante la idea del matrimonio, pensó. Nervios naturales, seguramente se le pasaría. Sacudió la cabeza y volvió a sentarse, recogiendo los papeles mojados con té. No le dio más importancia a ese asunto. Hitomi corrió por las calles del pueblo sin rumbo. Pasó junto al mercado donde las vendedoras apenas comenzaban a acomodar sus productos. Junto al templo, donde un anciano barría las hojas caídas, junto a los niños que jugaban con una pelota de trapo. Pero Hitomi no veía nada de eso, solo veía el rostro de Richard en su mente, sus ojos azules llenos de amor y promesas. Escuchaba su voz diciendo, Mañana mismo hablaré con tu padre. Nos casaremos, Hitomi. pero ya era tarde.
Todo estaba decidido. Su padre ya había arreglado su futuro sin siquiera consultarle. Sus pies la llevaron casi por instinto hacia la pequeña casa al final del camino de cipreses, donde vivía Yuki. Su amiga estaba colgando ropa mojada en el tendedero del jardín cuando vio aparecer a Hitomi, despeinada, sin aliento y con el rostro surcado de lágrimas. Hitomi. Yuki dejó caer la sábana que sostenía y corrió hacia ella. ¿Qué te ha pasado? Hitomi se derrumbó en sus brazos, sollozando contra su hombro. Yuki la sostuvo con fuerza, murmurando palabras de consuelo mientras la guiaba hacia el interior de su casa. La sentó en el suelo, sobre los cojines, y le sirvió té caliente. Hitomi temblaba, abrazándose a sí misma como si tuviera frío, a pesar del sol que entraba por la ventana. Cuéntame, dijo Yuki suavemente, arrodillándose frente a ella. ¿Qué ha sucedido? Entre sollozos entrecortados, Hitomi le contó todo. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas. Richard, el río, las promesas bajo las estrellas, la noche en que se entregaron el uno al otro, y luego la conversación con su padre, el arreglo matrimonial con Daichi Yamamoto, la cena del viernes próximo, el futuro que su padre ya había planeado. Yuki escuchó en silencio, sosteniendo las manos temblorosas de su amiga entre las suyas. Su expresión era seria, pero comprensiva. Cuando Hitomi terminó de hablar, agotada por el llanto, Yuki suspiró profundamente. Lo sabía, murmuró. Yo lo sabía, Hitomi. He visto cómo lo miras cuando viene al pueblo. He visto cómo tus ojos brillan cada vez que mencionas al inglés. Y he visto cómo él te busca con la mirada, como si fueras lo único real en este mundo. ¿Y entonces qué hago? Gimió Hitomi. Mi padre ya ha decidido. Yo le he fallado. Debí haberle dicho antes. Debí. No hay tiempo para lamentos, la interrumpió Yuki con firmeza. Si de verdad amas a ese hombre, si de verdad quieres estar con él, entonces debes actuar ahora. Antes de que sea demasiado tarde, tú debes tomar una decisión. Hitomi la miró con los ojos hinchados. ¿Decisión? Yuki se puso de pie. Debes actuar ahora. Deben casarse. Hoy mismo, si es posible. ¿Casarnos? Pero mi padre. Tu padre no puede obligarte a casarte con Daichi si ya estás casada con otro, respondió Yuki con verdadera lógica. Es cierto que se enfurecerá, es cierto que habrá consecuencias, pero Hitomi, ¿prefieres vivir toda una vida con un hombre que no amas o enfrentar la ira de tu padre y construir una vida con el hombre que amas? Hitomi se quedó en silencio, procesando las palabras de su amiga. El miedo y la esperanza luchaban dentro de ella como dos corrientes opuestas de un mismo río. En el santuario del pueblo vecino, continuó Yuki, yo ayudo en labores de lavandería y hay un sacerdote, el Kanushi del santuario. No pregunta demasiado cuando hay amor verdadero. ¿Un sacerdote?, repitió Hitomi, sintiendo que algo comenzaba a encenderse dentro de su pecho. ¿Esperanza? El sacerdote Nakamura, asintió Yuki. Es un hombre mayor, comprensivo. No hace muchas preguntas, solo requiere que ambos estén presentes y declaren su voluntad de unirse. Para él, no es un escándalo que te hayas entregado. El pecado es mentirles a los dioses, no a tu padre. Es anciano y ha visto muchos matrimonios impuestos. Por eso siempre ayuda a las jóvenes parejas. Hitomi se llevó las manos al pecho, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza nuevamente. No con miedo, esta vez, sino con determinación. ¿De verdad crees que...?
Creo que, si no lo haces, te arrepentirás el resto de tu vida, dijo Yuki con suavidad, pero con convicción absoluta. Y conozco tu corazón, Hitomi. Eres valiente, mucho más valiente de lo que crees. Hitomi asintió lentamente, las lágrimas secándose en sus mejillas. Sí, tenía que hacerlo. Tenía que encontrar a Richard y decirle. Tenía que actuar rápido, antes de que el tiempo se les acabara. Mientras tanto, Richard había decidido ir por las calles del pueblo con paso decidido, con su uniforme militar impecable. En su mente repasaba una y otra vez las palabras que le diría el señor Tadashi. Había practicado frases en japonés. Había memorizado las formalidades apropiadas. Estaba nervioso, sí, pero también determinado. Debo hacerlo ahora. No puedo esperar más. La misión estaba programada para dentro de unos días. No sabía si volvería. No podía arriesgarse a dejar a Hitomi sin la promesa formal que le había hecho. La casa del señor Tadashi apareció ante él. Modesta, pero bien cuidada, con su jardín de bambú, meciéndose lentamente. Richard respiró hondo. Preparándose mentalmente, iba a tocar esa puerta, iba a pedir al padre de Hitomi su mano en matrimonio, con todo el respeto y la tradición que eso implicaba. Pero justo cuando levantaba la mano para llamar, una voz detrás de él lo detuvo. ¿Qué hace un extranjero frente a esta casa? Richard se giró. Un hombre joven lo observaba con expresión desconfiada. Era de complexión robusta, vestía ropas tradicionales de buena calidad y su rostro mostraba curiosidad y disgusto, apenas disimulado. Disculpe, dijo Richard en japonés, intentando sonar respetuoso. Vengo a hablar con el señor Tadashi sobre un asunto importante. El hombre se acercó más, mirándolo de arriba a abajo, con evidente desdén. Soy Daichi Yamamoto. Se presentó con frialdad. Y este no es lugar para ustedes. Los militares extranjeros deben permanecer en la base aérea. Este es un pueblo de gente honrada, no un lugar de recreo para soldados que vienen a causar problemas. No vengo a causar problemas, respondió Richard. Solo busco hablar con... No me importa que busque. Lo interrumpió Daichi, colocándose deliberadamente entre Richard y la puerta. No es bienvenido aquí. Hay límites que deben respetarse. La base militar es su territorio. Este pueblo, estas casas, estas familias no son asunto suyo. Richard apretó la mandíbula. Podía sentir la hostilidad emanando del hombre frente a él, como olas de calor. Con todo respeto, señor Yamamoto, mi asunto con el señor Tadashi es personal y muy urgente. ¿Personal? Daichi rió sin humor. ¿Qué asunto personal puede tener un soldado inglés con una familia japonesa respetable? Váyase, regrese a su base y no vuelva por aquí. Dio un paso amenazante hacia Richard, sus ojos oscuros brillando con algo más que simple desconfianza. Había posesividad en su mirada, como si Richard estuviera invadiendo algo que le pertenecía. Richard no entendió entonces, pero supuso que aquel hombre joven tenía un interés en aquella familia, y seguramente sería en su amada Hitomi. Quiso hablar, quiso explicar, pero Daichi ya había levantado la voz lo suficiente como para que una vecina curiosa
asomara la cabeza por su ventana. Llamar más la atención solo empeoraría las cosas. Esto no ha terminado, dijo Richard en voz baja, mirando a Daichi directamente a los ojos. Para usted sí, respondió Daichi con tono definitivo. Ahora váyase, o tendré que reportar a su superior que uno de sus hombres está acosando a las familias del pueblo. Richard dio un paso atrás, sintiendo la frustración arder en su pecho como brasas. No era cobardía lo que lo hacía retroceder, sino estrategia. Una confrontación aquí, ahora, solo perjudicaría a Hitomi, solo le daría más razones a su padre para rechazarlo. Pero mientras se alejaba, lanzó una última mirada a la casa. En algún lugar allí dentro estaba Hitomi, y él no se rendiría. No importaba cuántos obstáculos se interpusieran. Encontraría otra manera. Siempre. Habría otra forma de hacerlo. Y él estaba decidido a todo. Sigue las narraciones de los fanfics de Babette Ambert en este canal.